¿Mi voz, mis sentimientos o la voz de Dios realmente dirigiendo mi vida? Este es el tema que vamos a ver hoy en Exposed. Vamos a ver y vamos a reaccionar uno de los podcasts más interesantes que yo puedo recomendar, sobre todo para mujeres. Se llama el podcast Girls Gone Bible. Es bien interesante porque están hablando acerca de la voz de Dios o mis sentimientos. ¿Qué es lo que yo escucho cuando tengo pensamientos y necesito tomar decisiones que son importantes para mi vida, tanto para mí y para los míos? Y me dejo guiar por esa voz interna mía que realmente no sé si viene de Dios o definitivamente viene de mi corazón. Vamos allá. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist. Reacting to news, expose the truth. Hosted by Mara with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus. You ain't gotta wonder why the world's at war. Governments may crumble. These chaotic times, it's the light we chose. Removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go. Vamos a escuchar ahorita estas dos chicas con este podcast que, como les digo, es excelente. ¿La voz de Dios o mis sentimientos? Best friends that are just sitting and talking. Hi guys, I'm Ari. And I'm Ange. And this is Girls Gone Bible. We're a faith-based podcast and we talk about everything from mental health to relationships to everyday life. Specifically, we talk about Jesus in the Bible. We love Jesus. He saved our lives. He changed our lives. We always say, come as you are, just don't stay that way. And we share on Me gusta cómo arrancaron. Me gusta cómo arrancaron porque es cierto lo que dice ella, lo que dice Jesús. Yo te acepto, ven, pero no te quedes así. Y yo creo que nos han vendido algo realmente mal y tóxico desde hace mucho tiempo. Cuando nos dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Déjenme decirles que esa es una creencia de Gandhi. Y si no me creen, ahorita se las voy a mostrar. Denme un segundo. Esto lo dijo Gandhi. Vamos a ver. Miren lo que dice nuestro amigo Gandhi. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Imagínense. Entonces, ese dicho realmente no es bíblico. No tiene nada que ver con el cristianismo. Es más, y nosotros lo podemos ver, nos vamos a ir a las Escrituras. Ella dijo, cuando Jesús estaba interviniendo, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. Entonces ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No es que vete y sigue siendo el mismo. Vete y sigue cometiendo tus mismas cosas. Vete y yo te amo por cómo eres y así voy a seguir perdonándote y alcahueteando tu comportamiento. Tal cual lo vimos ahorita con Girls Gone Bible. ¿Verdad? Ari lo dijo bien. Dios te ama, pero no quiere que te quedes como estás. Tienes que cambiar. Hay otro versículo también que habla sobre esto, de que no tenemos que quedarnos tal cual como somos. Y esto lo dijo Jesús a sus discípulos cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si se fijan, no es quedarnos como estamos, es cambiar. Y si no me equivoco, hay otro texto en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa? Cambiar. Porque como yo, siendo un avaro, una persona mentirosa, un ladrón, un homicida, voy a decir que amo al Señor, pero sigo haciendo lo mismo. ¿Cómo es esto posible? Y aquí la palabra lo dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es aquí donde muchos también dicen, salvo siempre salvo, pero sigo siendo el mismo. No, simple y sencillamente nunca fuiste salvo. Entonces, amamos al Señor, guardemos sus mandamientos. Sigamos. Doing or how the Spirit's moving, you stick to the Right, schedule yeah. and like, that's it. Mhm. And that's just not what either of us, we are like,
Holy Spirit, take me wherever. Like, we're nuts. We're absolutely nuts. And I love that. And that's how they don't suppress the Holy Spirit at all. Like, they'll throw away a whole, the pastor at River House, his name is Jordan Werner, and he will legitimately like have like a whole message plan, get into church, and then throw it all out and be like, God wants me to talk about something completely different, and like preach on the spot. And I love that. I really respect that. Anyway, so they have their conference this weekend, and it is like, Yo creo que aquí hay que tener cuidado cuando estamos emocionados y estamos en la iglesia y hacemos como que si nos llevamos por el Espíritu Santo y hacemos un montón de cosas. Recuerden que Dios es orden. Estamos hablando de la eclesiología como tal. Entonces, miren, en la parte pentecostal o carismática se han dado unos abusos, creería yo, en la manifestación del Espíritu Santo. Miren, cada quien vive su espiritualidad de manera diferente. Yo creo que ese acceso fenomenológico de cada persona, solo esa persona sabe cómo lo vivió. Pero eso no significa que yo voy a aplaudir o voy a sumarme a un relajo totalmente desenfrenado que nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Y creo que está más ligado con las emociones del hombre. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Miren lo que nos dice la Escritura. Miren lo que nos dice la Escritura en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando decimos, ay, que la risa santa, ay, que el salto santo, y este montón de cosas que realmente nada tienen que ver con darle gloria a Dios, ni en la eclesiología como tal, y de repente hay este tipo de manifestaciones. Tengamos cuidado. so many times, we have no idea what we miss in those moments. So finally, for the first time, I go up, I'm standing there, and he's like prophesying over everyone. And I'm like so in it. I'm like, I wish I could have been there. no, listen, it's so funny. I'm in the glory and I'm like rocking back. You know how I get the arms start going. I'm like in the glory. He's like, he says something and I didn't hear him fully. And he goes, if you're like, start waving your hand. I didn't hear him, but I'm just like, I start waving my hand in front of everyone. He's like, do you have metal in your body? But I didn't hear him. He wanted to heal somebody with metal in their body. He goes, said you had metal in your body. he goes, do you have metal in your body? And I was like, I had no idea. I didn't hear him. He goes, okay, where is it? And then I was like, wait, what? In my brain. No, he goes, okay, where is it? And I was like, wait, what? He goes, you have metal? I go, what? No, I don't have metal. He goes, okay, so what's wrong? I go, my heart. In front of everybody. And he was like, okay. And so he comes down and he starts praying for me. And it was so... De nuevo, manifestaciones del espíritu, emocionalismo, sensacionalismo, tengamos cuidado. No digo que no le pudo haber pasado. Yo creo que, como les digo, nadie tiene un acceso a esa experiencia, pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado. A mí me pasó una vez, me acuerdo que estaba en un congreso, o mejor dicho, una visita de unos pastores de Estados Unidos, y empezaron a hablar por un tema del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y honestamente, yo estaba tan incrédulo en eso, pero bueno, me quedé esperando que llegara mi turno para que ellos oraran por mí, y a medida se iba acercando esta persona, sentía un calor exagerado, al punto tal que cuando lo tuve enfrente, él me tocó, me caí, no me empujó ni nada, solo me puso la mano, me caí y pues yo empecé a hablar lenguas y no sé qué cosas eran, pero realmente que esa experiencia la viví 2 veces. No les puedo decir que fue falsa, definitivamente algo sucedió. Definitivamente fue del Señor. No, la atmósfera en ese momento, la presencia del Señor estaba tan presente, tan real. Entonces, yo no digo que eso no puede pasar, pero ojo, ¿cuál es el propósito como tal? ¿Verdad? Antes yo era pentecostal, hoy en día soy bautista reformado. Creo que este tipo de manifestaciones del Espíritu ya cesaron. Soy cesacionista, o sea, en el sentido de que estas manifestaciones del Espíritu ya no se dan. Sin embargo, no estoy juzgando ni quiero decir que
a otros hermanos en la fe no puedan experimentar o haber experimentado esas cosas. Solo de nuevo, tengamos cuidado. Where we basically spend a night with you guys, loving Jesus, talking about Jesus, crying, laughing. The number one response that we've heard is that everybody feels the Holy Spirit in the room. There's people that experience glory, the manifest presence of God for the first time. They experience an encounter with the Holy Spirit. Eso era lo que les decía, lo que yo experimenté, por ejemplo. Les estoy hablando hace más de 20 años. Yo tengo 40 y tantos y estaba todavía joven, 20, 21 años, cuando experimenté esto. Y es una realidad. Eso, yo sentí esa conexión, esa presencia del Espíritu Santo en ese cuarto, en ese templo realmente fue. ¿Verdad? Lo que sentí, lo que experimenté, lo que hablé, cómo me sentí, eso fue. Entonces es exactamente lo mismo que ella está diciendo. Spirit, the first time we lead people to salvation, there have been so many salvations and people coming home since we started. So we want to invite you guys to come to see us on the Girls Gone Bible Live tour. Me llama la atención cuando ella dice que hubo muchas salvaciones y esto, pero la Escritura nos dice que nosotros fuimos llamados a ser discípulos y los discípulos se hacen en la iglesia. ¿Cuántas de esas personas realmente fueron discipuladas? Porque el decir, sí, yo pasé un día a dar una oración y a confesar al Señor y ya por eso soy salvo, eso no lo enseña la Escritura en absoluto. Creo que eso es una mala forma de enseñar y lo que nos han venido enseñando a nosotros. No es la manera correcta como la Escritura dice. Entonces, cuidado. Okay, so what are we talking about today? We're talking about what God says versus how we feel. I feel like almost every story in the Bible is about focusing on God's will and God's voice and what God is saying as opposed to our feelings. Like, I mean, we could name so many just off the top of my head. Abraham and Isaac. Abraham to sacrifice his only son. And Abraham went against his natural inclination to not want to sacrifice his son. Ella está hablando, para los que no saben, el caso de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Vamos a verlo esto ahorita en la Escritura. Ok, el texto lo encontramos en Génesis 22, del 1 al 19. Entonces miren lo que dice. Aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham. Era la voluntad de Dios. Entonces aquí dice que le dijo a Abraham que tomara a Isaac, el hijo que él amaba, que era el único hijo, por cierto, ¿verdad? El hijo de la promesa, y le dijo, vete a las tierras de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Se imaginan ustedes como padres que Dios nos habla y nos dice, toma a tu hijo y sacrificalo, ¿verdad? Y aquí él lo lleva, Isaac está preocupado, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínense. Isaac se da cuenta de que no hay cordero para el holocausto. Entonces, ¿a quién van a sacrificar? Y miren lo que dice. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Se pueden imaginar ustedes ese momento, esa situación? Pero ¿qué estamos viendo aquí? La obediencia de Abraham. No estamos viendo los deseos, porque yo estoy seguro que el deseo como padre es agarrar al hijo y salir huyendo y no hacerlo, o simple y sencillamente no ir. Pero él acá está siendo obediente. Miren lo que le dice después, justo cuando está a punto de apuñalarlo. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes de Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveyendo. ¿Pero qué? La obediencia. La obediencia. Por eso Dios dice, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es obediencia. La obediencia. Entonces, aquí es donde nosotros vemos muchas veces la voluntad nuestra o la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué vamos a elegir?
And he brought him up to the mountain, and he listened to God's voice and what God was telling him and speaking over him versus his own desires and what he was feeling. Jesus in the Garden of Gethsemane, I mean, he literally was sweating blood, having all of these natural human emotions and being so burdened by the cross and like what he was going to have to face. But nevertheless, ¿Qué mejor ejemplo que el que acaba de dar Ari cuando Jesús estaba en Getsemaní, a punto de ser entregado para ser crucificado y estaba angustiado? Pero ¿qué dijo Jesús? Si esta copa la puedes pasar de mí, hazlo, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto lo vamos a ver en las Escrituras. Eso está en Mateo 26:38. Del 36, mejor dicho, al versículo 39. Miren lo que dice. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga la voluntad del Padre. ¿Qué ejemplo de confianza, qué ejemplo de escuchar verdaderamente la voz de Dios y que se haga lo que Dios dice? Ojo, y esto muchas veces no como nosotros queremos, aunque la respuesta sea un no. Porque yo les voy a decir algo. Dios solo contesta dos cosas: sí y no, en el tiempo perfecto de Él. Y las dos respuestas es para nuestro bien. Y ahí viene lo difícil, porque cuando nos dice que no a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, es donde nosotros tomamos malas decisiones. Es donde nosotros venimos y queremos ayudar a Dios y decir: no, yo creo que Dios me dijo que sí a través de esto. No, Dios me dijo que sí y yo tengo que hacer esto. Pero realmente, cuando la palabra de Dios nos dice no, Dios hablando nos dice: no, eso no es para ti, es para nuestro bien. Y ahí es donde nosotros muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad. Queremos escuchar a nosotros mismos. Ojo con eso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién lo va a conocer? El corazón. Es engañoso. Es engañoso, y aquí convergen dos cosas. Aquí, y esto me gusta mucho porque no se puede entender las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y por qué? ¿Cómo sé yo que el corazón es engañoso? Es bien fácil. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo deseo hacer otra cosa que no es la voluntad de Dios. Y ahí hay un choque. El corazón me va a engañar. Mis deseos me van a engañar. Tengo que estar yo presto a estar listo a escuchar la voz de Dios. We're led by our feelings, and they're so deceiving, and it's not real. And Totally. and for me, like in my own situation, I always lived by the way I feel. That's why I Totally. stayed in relationships too long. That's why I stayed in friendships too long. I would be led by my feelings. And it's like our feelings aren't real all the Yeah. time. Like what? And if you think about it, 1 minute we can be on top of the world, we can be in the best mood, and then we can see something on TV or someone can say something to us, Totally. and all of a sudden we're like down in the dumps. So Exactamente lo que dice Ari. ¿Qué pasa? Que nuestros sentimientos son engañosos y cambian. Hoy puedo estar de un buen humor, hoy puedo estar de lo mejor y de repente algo pasa y ya todo cambió. O yo puedo decir: no siento a Dios, ya días el Señor no me ama, o tengo esta relación mala con el Señor. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nuestros sentimientos cambian. Somos humanos. Y como dijo Ari, en algún momento puedo estar en lo mejor y de repente estoy en lo más bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? feelings can be so deceiving. That's why we have to live by faith. We have to live by the word of God. Everything we do should be governed by the word of God. Yeah. And so
That's personally what has changed my life. Totalmente de acuerdo. Lo que yo hago tiene que ser normado y regulado por la palabra de Dios. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y es para nuestro bien. Por eso el Señor dice, tengo planes de bien para ti, no de mal. Y no solo para ti, para tus generaciones, para los tuyos. Entonces, ¿cómo yo estoy viviendo realmente mi vida? ¿La estoy viviendo de acuerdo a mis sentimientos o la estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? It's like, that's why this thing is the map quest to our life. It's life. It's the light, because now it shows us how to live, how to talk, how to think, how to act. When we have these feelings, we say, well, does this match up with the Word of God? And if it doesn't, if it contradicts the Word of God, then we don't do it. If it does, great, follow it. And so that's... ¡Qué excelente! Y tenemos que ser así de pragmáticos. Si lo que yo voy a hacer, si lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando ejecutar o el comportamiento que estoy teniendo o cualquier cosa que está dirigiendo mi vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, la respuesta es simple, es no seguirla. Es no seguirla. Tal cual, de esa manera. It's been just the biggest blessing with me on my journey, is that now when I feel things, I'm like, okay, well, is this right? Let me go to the scriptures. That's why I love... Excelente. Déjame ir a las Escrituras. Y esto me viene a mí un versículo bien interesante en Proverbios. Lo encontramos en Proverbios 3:6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Es así? Tal cual lo es. ¿Por qué? Porque si nos apoyamos en nuestro corazón, algo va a pasar. Porque nuestro corazón es engañoso. No nos apoyemos en nuestra propia sabiduría. Nuestra sabiduría está corrompida. Y a veces se corrompe más por los deseos que nosotros queremos que se cumplan. Quiero esto y no importa la manera cómo lo voy a conseguir. Y fallamos. Y somos traspasados de dolores, como dice la Escritura. Entonces, Él va a enderezar nuestro camino y nos va a llevar al bien. In the Bible, like everyone will come to Jesus and try to question him or interrogate him. And what does he say? He'll be like, well, the scripture says. Yeah. So it's like, and Jesus does that all through the Bible. Well, what does the scripture say? So everything we do, if we ever have questions, if we ever have... Aquí tengo algo bien importante que decir. Y esto lo hablaba con mi pastor la vez pasada. Y él lo decía en el sermón. Está bien que nosotros digamos, está escrito. ¿Qué dice la Escritura? Pero no nos vayamos tan largo. Recuerden cuando Jesús fue tentado en el desierto, el mismo diablo le recitaba la Biblia. Entonces, no solo es saberse la Biblia, no solo es recitarla, sino que a diferencia de nosotros, muchas veces, Jesús le recitaba la Biblia al diablo, a los escribas y demás fariseos, pero él la cumplía. Esa es la gran diferencia. Que él la cumplía. Pero si yo solo me sé la Biblia y sé que dice en Juan 3:16, pero yo no estoy entendiendo de tal manera amó Dios al mundo y de hacer discípulos en otro texto, ¿qué más? Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, etc. Y así tantos textos que nosotros podemos recitar y mencionar, pero estamos viviendo la palabra, estamos viviendo la Escritura, porque si no estamos viviendo la Escritura, realmente no estamos haciendo absolutamente nada. Y esto de decir, ok, ¿qué dice la Escritura? Sí, pero la estoy viviendo, me parece que ahí es donde se encierra más la pregunta. Like overwhelming feelings, we have to match it with what God says. What about you? Yeah, I mean, you and I are in such a similar situation where like we went our whole life having absolutely zero tools for emotional regulation and like
even processing. Like, I think you're like me, where we both, like, I never really learned how to process emotions. I never really. Creo que aquí ya se están yendo a la parte personal de cómo ellas procesaban emociones, etcétera, en su juventud y decían que no tenían las herramientas. Bueno, la herramienta realmente pues está en la Escritura. Está en la Escritura y eso es lo que veníamos hablando todo este programa. ¿Cómo nosotros aplicamos la Escritura? ¿Qué dice el Señor? ¿Son las decisiones que yo estoy tomando de acuerdo a lo que dice la Escritura? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Many things that I have been thanking Jesus for that he never wanted me to take in the first place. There are so many jobs that are incredibly ungodly, incredibly not glorifying Jesus, and I'm taking these things and I feel like it's a blessing and I feel like this is a good thing because this is a good thing for my career. And then he's like, what you feel in these moments actually means nothing because I'm trying to speak to you. I'm trying to tell you how you're feeling is deceiving you. Uy, esto estuvo bueno. Esto está buenísimo por una simple y sencilla razón. Cuando nos enfrentamos a situaciones donde estamos contra la espada y la pared, ¿esto es de Dios? ¿Este trabajo realmente es de Dios o es un trabajo impío? ¿Qué voy a hacer yo cuando me toque a mí trabajar en algo que realmente yo tengo que engañar personas? O trabajar en un lugar donde fabrican cosas que son perjudiciales para la salud de la persona. Porque, quieras o no, yo soy parte del engranaje de esa empresa. Y la gente puede decir, es que he estado orando por un trabajo y Dios me dio este trabajo a mí. Sí, Dios te dio ese trabajo. Realmente Dios te lo dio. Estás viendo a qué se dedica ese trabajo, qué es lo que venden, qué es lo que fomentan. Y sin embargo, tú me dices a mí, ese trabajo me lo dio Dios, ese trabajo viene de Dios. ¿Seguro? ¿O realmente Dios te está mostrando, como dice ella, cómo ese trabajo y cómo tus sentimientos te están engañando? Porque crees que ese trabajo viene de mí. Acuérdense que incluso el diablo se viste como ángel de luz. Incluso cuando el diablo tentó a Jesús y Jesús estaba en lo alto del monte, el diablo le dijo, si postrado ante mí te pones, todos estos reinos y la gloria y la riqueza de ellos te daré, porque a mí se me fueron dados y a quien quiera yo se los doy. Si el diablo ofrece riquezas, fama, fortuna, poder, ¿por qué nosotros como cristianos estamos detrás de eso? O por ejemplo, el falso y nefasto evangelio de la prosperidad, que te promete vivir tu mejor momento hoy. ¿Estás seguro que la Biblia te está enseñando eso? ¿Qué es lo que Cristo enseñó? Entonces, ¿cómo tus sentimientos te pueden engañar? Magnífico. Magnífico. Sigamos. This isn't good. This isn't godly. This doesn't glorify me, and it's not from me. And so my career was like a really insane thing that I had to navigate in acting. Yeah. You know, to where I was like, even, you know, after I started Girls Gone Bible, I remember I was still holding on to acting like for dear life. I've loved it my whole life. It's what I've done since I was little. There wasn't a world in which I ever thought that I would be okay without it. Yeah. For so many reasons. I loved it. You work so hard at something for so long, you know. And then also it's like, this is my thing. Like it's like a pride thing too, where I'm like, I'm not giving up on this. And through some nights of wrestling and through so many conversations with God, he changed my heart and he showed me what it's like to lay something down regardless of how I feel about it. And so he's taking me through these things. Qué profundo lo que ahorita acaba de decir ella, cómo Dios la llevó a mostrarle algo que ella tenía que dejar, sin importar cómo ella se iba a sentir. ¿Cuántas veces nosotros hemos enfrentado situaciones que de repente tenemos que dejar un trabajo, dejar una persona, dejar una situación en la cual nos causa daño, causamos daño, ¿verdad? Y nosotros creemos que eso nos está haciendo un bien. O simple y sencillamente algo que nosotros amamos mucho. Un trabajo, ¿verdad? Una situación, una relación, aquello que nosotros sabemos
por alguna razón que lo amamos, incluso lo llegamos a idolatrar. Y cómo Dios nos va mostrando poco a poco que eso no es de Él. Y eso nosotros lo tenemos que sacar, ¿verdad? Y sin importar cómo nos sintamos. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola del Señor o aquel versículo donde el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti. Si tu mano es ocasión de pecar, córtala. Literalmente no te está diciendo, ve y corta, agarra un machete y córtatelo. Simple y sencillamente es cortar aquellas cosas de raíz que no nos hacen bien. Y esto es sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, porque es mejor que se pierda una extremidad de esas a que te pierdas tú por completo en el infierno. Jesús es bien claro cuando dice eso. Entonces, nosotros tenemos que saber leer cómo el Señor nos está hablando a través de sus escrituras. Me through these things where I'm like, I feel like I want this. I feel like this is good for me. I feel like this is the will for my life. But God is speaking something completely different. And I have to abandon all my own will. I have to abandon my own will in this situation to follow God's, no matter how much it hurts. In relationships, I'll never forget. I've told the story about this specific relationship, but I was like, so in love, so in love. Whisper who it was. You know. What? Yes. No, not that one. De otro. I'm sorry, guys. I wish you know what? Come to our live shows. You can hear all the tea. We talk about it all. We talk about it all. And then, so I'm like in this relationship and God is like, He orchestrates it in a way where I am literally, He's giving me, I don't think God tests us like in a bad way, like to see us fail or anything, but like He did, I saw two roads in which I could go. One is God's will, one is not. My heart wanted to go not God's will more than anything in the world. My heart was so over here. Please, Jesus, don't make me make this decision. And it was the first massive trust building thing with God and I, because we have to earn God's trust just as much as we think he needs to earn ours. And so I had to abandon my will and my heart. ¿Realmente me hace cuestionar esto? ¿Realmente Jesús es el Señor de nuestras vidas? ¿Le hemos entregado todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida? Todo, sentimental, financiero, espiritual, todo. Laboral. Porque tenemos que rendirnos. Por eso le llamamos Señor. Si no, Señor, ¿de qué es? Y es ahí lo complicado. ¿Por qué? Porque está el yo entronado. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Como ella dice, tenía dos caminos. Y yo le oraba al Señor y le di mi voluntad. Mira, que se cumpla el tuyo. Y que yo no tome una decisión incorrecta. We have to earn God's trust just as much as we think he needs to earn ours. And so I had to abandon my will and my heart in this situation for, trust me, it was a good thing. And I picked up God's will and I went the opposite direction. And I grew so much during that season because I was like, it was the first time that I was like, wow, my feelings ultimately mean nothing. And qué interesante poder ver que realmente ella vino y se despojó de sus sentimientos. Y eso es lo difícil. Cuando nosotros estamos tan apegados a algo y lo queremos a toda costa y queremos que eso se dé de la manera que nosotros queremos que se dé. Y soltar eso y hacerlo a la voluntad de Dios, eso es lo difícil. Pero como les decía antes, ¿qué es lo que me dice a mí el Señor? Esto es para ti y esto es bueno. Ya sea que yo te diga no o sí en ese momento. Bien interesante. And I grow so much when I sacrifice my feelings. Yeah. You know what I mean? Oh, it's so true. And I think it's funny you say that because that's the exact place I'm in right now. Right. And I have been in this very long season of singleness, and He's being like, I understand how you feel and what you want, but my ways are like you do. That's why I love the scripture. I trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, because lo que mirábamos hace poco, Proverbios 3:5,
no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que confiemos en el Señor. Realmente que, y más en el caso de Ari, lo que está diciendo, de que ella está en un proceso tan largo de soltería, y se imaginan, es una mujer guapa, y de repente ella, ¿cuántos hombres le pueden estar, como decimos nosotros, saliendo o pretendiéndola a ella? Muchos, pero realmente pueden ser hombres que tengan dinero, fama, que sean bien parecidos, pero ¿en qué se tiene que fijar ella realmente? Si es cristiano esa persona, si ama al Señor sobre todas las cosas. Porque si eso es así, todo va a caminar mejor. Entonces fíjense cómo realmente ellas buscan hacer la voluntad de Dios, obedeciendo. Y eso es lo que a Dios le agrada. What he has done through me, through my singleness, these past couple nights of the peace that I have felt in my home after Italy, when I had to give up the career. I did struggle. I struggled for months. I was so scared. My whole life was built on me wanting to become something because I didn't want to struggle. Yeah. And so if you just hold on, even when he says, like, just rest, like rest in green pastures, like he says that for a reason. Some seasons are just for resting. So because in that rest, he's building you into the person you're supposed to be. And then that's when he whispers, go. So good. You That's know? so beautiful. Qué interesante, porque es cierto, hay temporadas en nuestras vidas que realmente son para descansar y nosotros no nos damos cuenta. Tal vez Dios nos está poniendo esas temporadas a nosotros para poder meditar en Él, para buscarlo a Él, para buscar su voluntad, para buscar más la santidad. Y nosotros nos enfrascamos en nuestros deseos, en nuestros deleites, y queremos hacer nuestra voluntad. Me ha parecido un video excelente, me ha parecido un video donde tenemos que poner, como decimos nosotros acá en nuestro país, las barbas en remojo, meditar, pensar, y de qué manera este tipo de videos y este tipo de mensajes a nosotros nos pueden hacer mella en nuestra conciencia. Cómo nos pueden exhortar, ¿verdad? Para que nosotros busquemos realmente escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Un pastor me decía, Dios te puede hablar todos los días. ¿Cómo? A través de su palabra. Léela en voz alta. Y es correcto, como dice Pedro, tenemos la profecía más confiable escrita. Ahí está. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Tenemos que leer la Biblia en voz alta. Esto fue Exposed. Yo soy Mauro y nos vemos a la próxima. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete, es muy importante para el canal para que podamos hacer contenido de este tipo y de mejor calidad. Y no te olvides de activar la campanita para saber cuando tenemos un episodio nuevo. Te comento que mañana tenemos otro Home Team con Gustavo. Vamos a estar hablando de empresas, emprendedurismo y cómo en estos tiempos difíciles podemos salir adelante y siempre confiando en la mano de Dios. Esto es Expo. Gracias. Yeah, from apologetics to politics, breaking down economies, but it's with a twist. Reacting to news, expose the truth. Hosted by Mara with a Christian worldview. Yeah, the true king is Jesus. You ain't gotta wonder why the world's at war. Governments may crumble. These chaotic times, it's the light we chose. Removing the veil, everything exposed. You ready? Let's go.